Hola, soy Miguel Ángel Arias, editor asociado de Revista Española de Cardiología, y tengo el privilegio de contar con la presencia del doctor Pablo García Pavía. Él es cardiólogo de la Unidad de Insuficiencia Cardíaca y Cardiopatías Familiares del Hospital Puerta de Hierro Majadahonda de Madrid, con el que conversaré unos minutos sobre algunos hallazgos relevantes de un trabajo del cual él es el autor y que lleva por título El volumen extracelular cardíaco detecta miocardiopatía amiloide y se correlaciona con la afectación neurológica en la amiloidosis familiar por transtiretina. Pablo, muchas gracias y bienvenido. Muchas gracias por la invitación. En el trabajo se estudia una enfermedad que poco conocida por los cardiólogos, es la amiloidosis polineuropática familiar. ¿Nos podrías explicar un poco en qué consiste esta enfermedad? Sí. Esta es una enfermedad hereditaria. Es un tipo de amiloidosis, es el tipo de amiloidosis hereditaria más frecuente y se debe a alteraciones genéticas en el gen de la transtiretina. Este es un gen que codifica para una proteína que se expresa en el hígado y que las alteraciones genéticas en este gen hacen que esa proteína sea inestable y dé lugar a amiloide. El amiloide se deposita fundamentalmente en dos tejidos, que es el sistema nervioso, por eso la palabra polineuropática, y en el corazón, dando cardiopatía amiloide, amiloidosis cardíaca. En nuestro país en concreto, esta enfermedad tiene dos focos endémicos, dos sitios donde es bastante prevalente, que es Mallorca, que es el quinto foco mundial donde hay más pacientes, y Huelva, en una zona que es en torno al pueblo de Valverde del Camino. Pero hay casos aislados de esta forma hereditaria en múltiples sitios de la península. En función del defecto genético que tengan los pacientes, pues tienen más síntomas de afectación neurológica o más afectación cardíaca. Esta es una enfermedad muy relevante en algunas zonas del mundo, porque por ejemplo algunas mutaciones en este gen son muy prevalentes en población negra. Entonces alrededor del 3-4% de los sujetos de raza negra en Estados Unidos pues tienen una mutación en este gen y por tanto pueden desarrollar esta enfermedad. En el trabajo utilizáis una técnica de cuantificación del volumen cardíaco extracelular mediante estudios de resonancia magnética, ¿no? ¿Qué permite esta técnica en este contexto y por qué puede ser especialmente relevante en el estudio de este tipo de pacientes con esta patología? Pues la técnica es una de las técnicas más novedosas en las que ha habido más estudios y más avances en los últimos años en el mundo de la imagen cardíaca aplicada a la resonancia, y lo que hace es cuantifica la cantidad de espacio del corazón o de tejido cardíaco que no está dentro de células, ¿vale? Entonces eso es el tejido intersticial y todos los componentes que hay en extracelular a nivel del corazón. Dado que el amiloide es una sustancia que se deposita fuera de las células, pues en la amiloidosis cardíaca esta técnica es especialmente útil porque nos va a dar una medida de la cantidad de volumen extracelular, es decir, la cantidad de tejido cardíaco fuera de las células que hay. En el fondo es un porcentaje del total de la masa del corazón, cuánto es extracelular, cuánto está fuera de la célula. Entonces, en todas las entidades donde eso está aumentado, bien sea por fibrosis, bien sea por una zona cicatricial o en este caso por el depósito de una sustancia como el amiloide, pues ese porcentaje será muy superior a lo normal. Y brevemente, ¿nos podrías explicar en qué ha consistido el trabajo y cuáles son los hallazgos fundamentales? Pues mediante este trabajo multicéntrico lo que hicimos fue seleccionar un grupo de pacientes con esta enfermedad, un grupo bastante amplio, en el que lo que hicimos fue realizarles un análisis mediante la resonancia con esta técnica novedosa y un examen neurológico detallado. Entonces nosotros teníamos la hipótesis de que el corazón, la parte extracelular, nos iba a permitir correlacionar la cantidad de amiloide que hubiera en el corazón con la afectación neurológica. Esto es muy importante porque las formas de cuantificar la afectación neurológica no están diseñadas específicamente para esta enfermedad y luego es muy difícil monitorizar a los pacientes en su evolución. De tal manera que si nosotros tuviéramos un parámetro fácil de hacer y reproducible a nivel cardiológico que nos diera un valor y que pudiéramos seguir a lo largo del tiempo, esto sería especialmente útil en esta enfermedad. Nosotros en el trabajo lo que hicimos fue estudiar pacientes que provenían de 5 centros españoles
y lo que hicimos fue someterles a la resonancia. Y lo que encontramos fue que, en primer lugar, como era esperable, pues la cantidad de volumen extracelular era superior en los pacientes que tenían amiloidosis cardíaca establecida, que el contenido de volumen extracelular aumentaba a lo largo de los estadios clínicos de la enfermedad, es decir, era menor en portadores asintomáticos que no tenían nada de expresión de la enfermedad, era algo mayor en pacientes con afectación neurológica aislada y era mucho mayor en pacientes con afectación cardíaca de la enfermedad. Además, pudimos ver cómo la técnica del volumen extracelular se correlacionaba, y esto es la parte más relevante del trabajo, con diferentes escalas de afectación neurológica, de la neuropatía que tienen estos pacientes. Y nosotros presentamos en el trabajo estos dos hallazgos fundamentales, que por un lado el volumen extracelular nos permite valorar la cardiopatía de los pacientes y por otro lado valorar la neuropatía de los pacientes, con unos índices de correlación muy buenos. Muy interesante. Y teniendo en cuenta estos resultados, en tu opinión personal, ¿cuáles crees que deben ser los siguientes pasos a seguir en el desarrollo de esta línea de investigación clínica? Pues la amiloidosis cardíaca es una enfermedad que está ahora mismo en pleno efervescencia. Ahora mismo están ya diseñándose diferentes fármacos para atacar tanto amiloidosis AL como la amiloidosis por transtiretina, como es este caso. Y hay alguno incluso comercializado. Entonces, esos fármacos son especialmente costosos, entonces es especialmente interesante que podamos valorar en la evolución cómo va progresando la enfermedad en estos pacientes y viendo si las técnicas son útiles, o sea, si las terapias son útiles para frenar la progresión de la enfermedad. Entonces yo creo que la aplicación futura de este trabajo es validar que en la evolución, ya hemos visto que se correlaciona bien con la neuropatía, bueno, pues ver si según va progresando la neuropatía, efectivamente el volumen extracelular a nivel cardíaco también va cambiando. Entonces eso sería una aplicación rápida. Otra cosa muy interesante que podría dar lugar a este trabajo, si se confirma en posteriores artículos, es bueno, pues utilizarlo como marcador subrogado para nuevos tratamientos. Hacer un ensayo clínico en una enfermedad rara como es esta es muy difícil porque el volumen de pacientes que existen en el mundo es alrededor de 10.000 en todo el mundo, con lo cual es muy complicado reunir una población importante. Entonces, precisamente, si tienes un marcador subrogado como una técnica de imagen de estas características, te puede permitir ver la efectividad de un tratamiento antes de, por ejemplo, tener endpoints clínicos. Sería un poco como las cifras de LDL para algunos hipolipemiantes. Bueno, pues eso sería un poco el marcador que podría utilizarse. Evidentemente, en la cardiopatía isquémica hay muchos más pacientes, pero para las enfermedades raras, tener marcadores subrogados puede ser especialmente útil porque facilita mucho el avance de los tratamientos en este grupo de pacientes. Muy bien, pues muchísimas gracias y felicidades por esta excelente contribución a Revista Española de Cardiología y a ustedes pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias.